Señor, Padre Celestial, Señor, te alabamos y te glorificamos en este momento y queremos poner todo lo que aquí se va a decir, Señor, en tus manos, que por sobre todas las cosas se cumpla tu voluntad, Señor, que se cumpla tu palabra, que dice que tú envías tu palabra como la lluvia, Señor, y ella hace lo que tú le envías a hacer, Señor. Te rogamos que en este momento tu Espíritu Santo tome el control de todo, que quites todo error, Señor, y que se pueda, Señor, cumplir tu plan hoy, en nuestras vidas, en cada una de las vidas de nuestros hermanos y en mi vida, Señor. Gracias y te damos a ti toda la honra, Señor, toda la gloria y todo el honor por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, hoy tenemos un tema que se llama el plan de Dios es mejor que nuestro mejor plan. La primera, por favor. Sandra. Ahora, ¿qué es un plan? Bueno, todos sabemos que es un plan, siempre hablamos de planes y siempre hablamos de propósitos. El diccionario dice que un plan es una serie de pasos determinados que buscan conseguir un objetivo o un propósito. Siempre nosotros nos fijamos propósitos de diferentes tipos. Nos fijamos un propósito quizás para comprar una casa, quizás para culminar algún estudio. Cuando tenemos hijos, tenemos propósitos siempre buenos con ellos, queremos que estudien, queremos que se instruyan en los caminos del Señor, queremos que consigan un buen trabajo, que se casen con una persona del Señor. Siempre tenemos propósitos buenos y siempre hacemos, a veces hasta escritos, otras veces sencillamente los pensamos o a lo mejor los hablamos, pero siempre hacemos planes y decimos, bueno, si yo quiero llegar allá, yo voy a hacer una serie de pasos y voy a llegar allá. Y bueno, casi siempre, si somos hijos del Señor, casi siempre hacemos buenos planes, ¿verdad? Tenemos buenos propósitos y buenos planes, incluso muchas veces planes alineados a la palabra. Sin embargo, estoy seguro que muchos de ustedes también han visto sus planes buenos frustrados a veces y no se cumplen. Y uno dice, cónchale, pero no entiendo, este era un buen plan. ¿Y qué será lo que pasa, no? Y vamos a ver una historia que para todos es muy conocida, en la que en Juan podemos ver la resurrección de Lázaro y vamos a ver un ejemplo de esos planes frustrados, ¿no? Vamos a leer algunos de los versículos para refrescar la historia. En Juan 11, primero del 3 al 7, voy a leer aquí rápidamente. Como ustedes recordarán, Lázaro de Betania se enfermó y Jesús salió de ese lugar, ¿no? Estaba fuera y dijeron, enviaron pues las hermanas de Lázaro para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Luego, del 32 al 44, podemos ver lo que sucedió después. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, luego Jesús regresó, ¿verdad? Y dice, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Ahí podemos ver cuál era el plan de Marta. Realmente era un plan bueno. Su hermano estaba enfermo y su plan era, vamos a avisarle a Jesús, que Jesús venga corriendo y que no permita que mi hermano muera, que lo sane o que al menos no permita que mi hermano muera. Como vemos, era un buen plan y era incluso tomando en cuenta al Señor Jesús dentro del plan. Pero ese plan no se cumplió porque Lázaro murió y el plan de Jesús era otro. Jesús se quedó 2 días más, como dice la palabra. Y luego, si seguimos leyendo, dice, Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cuánto le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Los otros también pensaban que ese era el mejor plan posible.
Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies, con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Como podemos ver, el plan de Jesús era otro, y no se parecía al de Marta. Y muchas veces vemos que eso pasa en nuestra vida. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no podemos hacer planes que se parezcan a veces a lo que Dios tiene? ¿Qué es lo que sucede que nuestros planes no son como los de Dios en algunas oportunidades? Bueno, hay algunas razones. En primer lugar, Dios es un Dios sobrenatural y nosotros no. Él es un Dios que puede resucitar un muerto, y en nuestra mente limitada y finita nunca podemos meter en la fórmula de nuestro plan, no podemos meter obras sobrenaturales, porque como no dependen de nosotros no podemos decir: bueno, yo voy a Caracas y tengo que estar en media hora en Caracas, así que va a ocurrir algo sobrenatural y la carretera se va a achicar y yo voy a llegar en media hora. Eso no podemos hacer un plan así. Nuestro plan tiene que ser: bueno, yo voy a tomar el carro o el autobús y no menos de 2 horas, si no hay cola, llego a Caracas, y bueno, vamos con las leyes físicas. Pero Dios no, Dios es un Dios sobrenatural. Y hay muchos ejemplos de eso, y algún ejemplo muy gráfico está en Éxodo 14, 21, 22. También una historia conocida en la que nada más y nada menos el plan de Dios era abrir el mar. Y dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Ahí vemos que dentro del plan de Dios, en esa historia del pueblo de Israel, cuando venían huyendo de los egipcios, el Señor tenía una acción sobrenatural en mente, que por supuesto en la mente de los israelitas no estaba esa acción. Ellos no podían ni siquiera imaginarse que lo que venía a continuación era que Dios abriera el mar. Y bueno, esa es una razón. Estamos hablando de un Dios sobrenatural y nosotros no tenemos poder sobrenatural, y nuestra mente no piensa en función, la mayoría de las veces no piensa en función de lo sobrenatural. Pero hay otra razón. Dios es un Dios santo, pero nosotros no. Como podemos ver en Jeremías 17:9. Ahí hay una razón muy poderosa que el Señor nos dice. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nuestros planes generalmente están contaminados por nuestra propia naturaleza pecaminosa, egoísta, mala. Aunque seamos hijos de Dios, muchas veces nuestra carne se impone y contamina tanto nuestros propósitos como nuestros planes. Y hacemos planes que están salpicados por nuestra naturaleza pecaminosa. Así le ocurrió a David, como ustedes saben. Él era un hombre de Dios que había sido usado poderosamente por Dios, que confiaba en Dios, que había sido ungido por Dios, que estaba siendo usado para bendecir a Israel, y aún así hizo planes muy malos y muy pecaminosos. Como recordarán, en 2 de Samuel está la historia que después de que conoce a Betsabé y duerme con ella y sabe que Betsabé estaba embarazada, él decidió mentir y engañar, y le pidió a su esposo que viniera cuando vino de la guerra, que se quedara con su esposa para hacer ver que el hijo era de él. Ese plan no le funcionó porque su esposo no lo hizo.
prefirió ser leal al rey y quedarse en las puertas del palacio. Como ese plan no le funcionó, hizo uno peor, con un propósito incluso peor. Su propósito era deshacerse del esposo de ella. Hizo un plan y lo llevó a cabo. El plan era avisarle a Joab que pusiera a Urías al frente y que la probabilidad de que muriera era muy alta, y así pasó. Ese plan se cumplió. Como ven, un hombre de Dios, que la palabra dice que era un hombre con el corazón conforme a Dios, hizo un plan con un propósito y con un desarrollo muy malo, y lo dominó el pecado en ese plan. Y muchas veces nosotros podemos también llegar a tener planes contaminados por nuestro pecado y por nuestra naturaleza. Y por eso podemos confiar en que un Dios santo no va a hacer planes con propósitos pecaminosos, ni donde el pecado, digamos, esté tomando el control. Pero tenemos una tercera razón. Dios es un Dios omnisciente, pero nosotros no. Podemos ver en Hebreos 4:13 que dice: y no hay cosa creada que no se vea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo el Señor lo conoce todo, el Señor lo sabe todo, el Señor sabe todos los pensamientos de todas las personas, incluso nuestros propios pensamientos y cosas de nosotros mismos que no conocemos y que no hemos escudriñado. El Señor las escudriña y las conoce. Y aquí les voy a contar una pequeña historia personal que muestra muy bien la omnisciencia de Dios y que siempre es que su plan es mejor que el nuestro. Cuando mis hijos estaban en preescolar, yo me di cuenta que ellos iban a salir de 7 años a primer grado, y muchos niños en Venezuela entran a los 6 años. Y como ellos iban muy bien en su preescolar, yo decidí pedirle a la directora del preescolar que los evaluara, sobre todo al mayor, que era el que iba a salir primero, que lo evaluara para ver si podía saltarlo de nivel en preescolar y que entrara a los 6 años en preescolar. Yo pensaba que no estaba pidiendo nada demasiado difícil, porque muchos niños en Venezuela entran a los 6 años en preescolar, a primer grado. Eso se demoró, la directora me dijo que sí, que iba a evaluarlo, se demoró unos meses, finalmente lo evaluó, supuestamente unas evaluaciones psicológicas, y finalmente un día me llamó a una reunión y me dijo: decidimos que no vamos a pasar a tu hijo. Y yo: ¿por qué? Deme una razón, y yo confío en que su conocimiento va a ser profesional, y si usted lo decide, pues me dio unas razones muy débiles, poco profesionales. Y yo me sentí muy frustrada y muy mal, porque sentía que habían hecho una injusticia, que me sentía hasta burlada, indignada, y le dije: cónchale, ¿por qué? Dame un argumento sólido, dame una razón sólida. Y bueno, ese día que me dijeron eso, yo me fui muy alterada a la casa, y yo le había dicho al Señor antes que yo estaba en este plan y que se hiciera su voluntad con mi hijo. Pero cuando no se cumplió mi plan, yo me puse muy alterada y recuerdo que llegué a la casa muy alterada y me acosté como alterada, y de repente el Señor me dijo: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y yo dije: es cierto, Señor, yo había puesto este plan en tus manos y ahora estoy brava porque no salió como yo quería. Bueno, Señor, yo confío en que debe ser que a mi hijo no le conviene pasar de nivel, así que me voy a quedar tranquila y voy a confiar en que tu plan es que él se quede. ¿Cuál es mi sorpresa? Poquitos meses más tarde nos llaman del colegio y nos dicen que por una resolución gubernamental todos los niños de ese año tenían que entrar a los 6 años en primer grado, y han pasado a mi hijo junto con todo su salón, lo saltaron un nivel, lo metieron de 6 años en primer grado, y lo mismo hicieron con el otro que venía atrás. Yo no lo podía creer. Obviamente Dios sabía todo, Dios sabía que esa resolución se estaba discutiendo, Dios sabía que esa resolución se iba a aprobar,
Y Dios sabía que había una manera mejor de cumplir ese anhelo de mi corazón. Él lo cumplió, pero de una forma perfecta, de una forma maravillosa. Y yo sencillamente me quedé asombrada y entendí todo. Pero aún hoy me asombro de que el Señor haya hecho eso de esa manera. Y esa es una muestra de que Dios es un Dios omnisciente. Yo no podía tener todos esos elementos de información en mi mente cuando hice mi plan, pero el Señor lo sabe todo. Pero por otro lado, en cuarto lugar y último, Dios se enfoca en lo eterno y nosotros generalmente no. Nosotros por lo general hacemos planes, bueno, relacionados con nuestra vida aquí en la tierra, relacionados con lo que queremos lograr mientras estemos aquí. La mayoría de nuestros planes son así. Sin embargo, tenemos un Dios que se enfoca en lo importante. Y como Él mismo lo dice en su palabra, lo realmente importante es lo eterno. Todo lo que vemos, dice la palabra, un día va a desaparecer. Pero tenemos una eternidad con el Señor y los planes de Él, por lo general, tienen un enfoque en la eternidad. Así lo dice Pablo, que estaba muy claro sobre cuáles eran las cosas importantes. En Romanos 8:18, él dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo miraba en la eternidad y no se preocupaba mucho por los propósitos terrenales, sino que pensaba en su eternidad y además pensaba en la eternidad de los demás. Y como Dios se enfoca en lo eterno, piensa, cuando hace planes, piensa en la eternidad no solamente nuestra, sino en la eternidad de los que nos rodean. Y muchas veces sus planes tienen que ver con impactar la eternidad de las personas que nos rodean. Pero nosotros difícilmente vamos a tener todos esos elementos en nuestra mente cuando hacemos planes. Y considerando todo eso, lo que Dios me dijo una vez que estaba leyendo ese pasaje de la resurrección de Lázaro, que es tan rico y que tiene tantas cosas para enseñar, un día me dijo así, me dijo: mi plan es mejor que tu plan. Así como el plan de Marta era bueno, no es que era malo, era bueno, Jesús tenía un mejor plan. Era nada más y nada menos que resucitar a su hermano, mostrar su gloria de una forma inimaginable, impactar la eternidad, porque muchas personas vieron esa resurrección y vieron el poder de Dios, impactó la eternidad de muchas personas. Incluso aumentó la fe, por supuesto, de María, de Marta y de Lázaro, que vieron ese milagro. Y obviamente se cumplió un propósito mejor, más glorioso y un propósito eterno en la vida de todos ellos. Entonces, un poco lo que el Señor me dijo a través de ese pasaje es que confiemos en que cuando un plan nuestro, aunque sea bueno, con propósitos buenos, no se cumpla, hay un mejor plan. Hay un mejor plan que en un día vamos a entender y que quizás como Marta tuvo que ver a su hermano muerto y enterrado en una cueva. Tuvo que pasar por eso para que luego se cumpliera el verdadero, glorioso y perfecto plan de Dios. Entonces, confiemos en que el plan de Dios, como dice el título de la charla, de la pequeña reflexión, es que el plan de Dios siempre va a ser mejor que nuestro mejor plan. Y bueno, doy gracias al Señor porque tenemos un Dios santo, omnisciente, sobrenatural y que se enfoca en lo eterno. Ese es nuestro Dios.